Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:10, gracias al aporte de mi doctor Vladimir Andosilla. Claro, yo leí un mensaje de uno de nuestros oyentes que decía: los espectáculos de ese tipo no son bienes o servicios de primera necesidad como para no pagar tributos. En lo personal nos decía, voy bastante al cine. Doctor Andosilla dice: la exoneración del IVA a espectáculos públicos se justifica por el derecho a la recreación y al derecho a cultura. Creo que los dos argumentos son absolutamente válidos para el debate. Como yo les digo, ya podemos discutir la conveniencia o inconveniencia, pero aquí les he presentado las incoherencias, porque es probable que haya muchos de ustedes estén de acuerdo, nos digan, sí, tienen que pagar el 12% del IVA, o hay que aumentar el impuesto no sé cuánto, o hay que bajar el impuesto no sé cuánto. De acuerdo, es parte del debate público. Yo les he presentado es las incoherencias. Una cosa nos dijeron en campaña, una cosa hicieron en noviembre del 2021, otra cosa hacen en julio del 2023. Así de simple. Perdónenme, pero al menos esa es la posición que yo tengo, más allá de que, como digo, podemos discutir o no la pertinencia o naturaleza de un impuesto. Nori Pinel está conectada con nosotros. Ella es la compañera de fórmula de Yacu Pérez. El binomio Pérez-Pinela justamente está auspiciado por la alianza denominada Claro que se puede, integrada por Unidad Popular Lista 2, Partido Socialista Ecuatoriano Lista 17 y Democracia Sí, el Movimiento Lista 20. ¿Cómo le va, doctora Pinela? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días a todos quienes nos escuchan y nos siguen en redes sociales. Gracias a usted por la gentileza. A ver, si usted llega a convertirse en vicepresidenta de la República, ¿qué funciones le asignará el eventual presidente Yacu Pérez? Bueno, de las conversaciones que hemos tenido, estas funciones estarían en el ámbito de educación y de salud, Fabricio. Usted es educadora. ¿Por dónde orientaría la parte de educación si es que le asigna esas funciones el mandatario? Bueno, hoy tenemos dos aristas en las cuales poder evaluar la formación o la educación en el Ecuador. El primero, el Sistema Nacional de Educación a nivel de formación de la educación general básica y bachillerato y educación superior. Son dos aspectos que se evalúan dentro del campo de la educación, y en el primero, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Educación, hay una propuesta clara en cuanto a la necesidad de poder tener la propuesta del nuevo modelo educativo del Ecuador. Este nuevo modelo educativo contiene tres aspectos. Lo primero es poder determinar en efecto el modelo como el paraguas en el cual vamos a sostener tanto el aspecto curricular, pero también está ligado a dos acciones que tienen que ver con entornos de aprendizaje y ingresa todo lo que es inversión en infraestructura, y clave y medular para que funcione un modelo educativo, la formación de docentes. Es decir, ¿sería un modelo distinto al modelo que actualmente tenemos? ¿Sería reformado integralmente o parcialmente, doctora? Ingresa una revisión y en eso vemos que la esencia necesita un cambio. Actualmente el modelo educativo del Ecuador no contempla una formación en valores, y cuando hablamos de la formación del ciudadano ecuatoriano debemos establecer cuál es esta base y esta esencia con la cual vamos a formar a los niños y jóvenes de nuestro país. Por lo tanto, sí necesita una revisión completa en el modelo educativo, que tiene una arista, la composición tiene base de valores, pero también tiene otros requerimientos que hoy son claves dentro del ciudadano del siglo XXI. Entonces, también hay la formación del ciudadano digital, y también, cuando hablamos de ciudadano digital, no es un usuario de las tecnologías y de los medios digitales, no es un usuario está como saltando, haciendo el visualizar, coger plataformas, pero cuando hablamos de la formación del ciudadano digital, implica tener un pensamiento crítico que está asociado también a esos valores para poder discriminar la información y en función de ella hacer uso, y sobre todo poder hacer el réplica, que es lo que te permite hoy la tecnología. Entonces, nosotros podemos hoy ver que utilizas una información que está disponible en una plataforma o red social, Fabricio, y la replicas sin poder tener ese análisis previo de qué información yo, con responsabilidad como ciudadano, la voy a empezar a transferir a otros. Entonces, este punto y esencia de la reflexión que requiere tener un ciudadano es clave.
porque está y hay incidencias en cuanto a qué más cuando haces replicar, qué puedes realmente generar en la integridad de esta otra persona o de cualquier aspecto que esté vinculado a información. Entonces es muy sensible, para ello necesitamos formar a ciudadanos críticos para poder tener el uso. Y bueno, dentro de ello también otros aspectos que sí están, que hoy son necesarios. Dentro de las evaluaciones que se han hecho dentro de la región, en América Latina, hay informes de UNESCO y de CEPAL, están debajo del promedio en cuanto a la formación que tienen nuestros niños y jóvenes en pensamiento crítico, en problemas de razonamiento lógico-matemático, en lectura comprensiva, y ello también hace que tengamos un desbalance en aquellas competencias que queremos tener de un ciudadano que luego pasa a otro nivel de formación, si decide así, que es el superior, y debilidades que podemos tener que se pueden arrastrar a lo largo de todo el proceso de formación y que terminan incidiendo en su desempeño en el mercado laboral. ¿Usted cree que se debe seguir manteniendo el sistema vigente de bachillerato unificado o se debería reformular esto? Bueno, hablamos primero es importante trabajar ir a un trabajo o mesas de trabajo donde podamos analizar todos estos aspectos. En la primera revisión técnica es poder ampliar y hacer el campo sobre todo de bachillerato, también tener los bachilleratos técnicos. No enfocarlos al solo el general unificado hoy y luego pretender que todo se amplía, que existe una profesionalización, sino más bien poder determinar con aquellas líneas en las cuales necesitamos formación hoy de los jóvenes, sobre todo en la parte de las tecnologías, que todavía sigue siendo muy limitado dentro de la oferta académica y de formación que hoy tenemos en el Ecuador, cuando también esto es el futuro y el contexto al cual debemos orientar la formación de nuestros niños y jóvenes. Por lo tanto, sí entrar a una revisión de cuál sería esa composición ideal, y aquí, Fabricio, es importante cuando digo esa composición ideal, porque no es rígido, no es sino cómo ser, porque también requiere un proceso de transición, ojo. Entonces requerimos también, en todo cambio que hay de estructuras, hay un periodo de transición. Pero sí poder evaluar el que se aperture la formación técnica, como también poder fortalecer la educación a través de los institutos tecnológicos superiores con carreras donde podamos preparar a los ciudadanos dentro de formación y educación superior para que se puedan insertar de manera más pronto al mercado laboral, pero con todas estas habilidades dentro de la parte técnica y poder tener en el trabajo, con todo el esquema productivo del país, cuáles son los requerimientos que se tienen en formación y tener una oferta que se asocie a la disponibilidad del mercado laboral con lo que se tiene en la propuesta a través de las universidades o institutos tecnológicos superiores. Usted maneja muy bien los temas porque es parte justamente de su actividad personal, de su actividad profesional, los temas de la educación superior. El hoy presidente de la República, siendo candidato, hizo algunos ofrecimientos sobre el ingreso a la universidad, la eliminación de la prueba de CENESID. Finalmente eliminaron la prueba Transformar de CENESID, pero las universidades públicas están obligadas a tomar una prueba de ingreso porque no se puede garantizar el libre ingreso a la universidad pública, tomando en cuenta que, como se dice popularmente, no hay cama para tanta gente. ¿Qué hacemos con la educación superior, con el ingreso de los bachilleres a las universidades? Doctora Pinela. Sí, Fabricio, como le mencionaba hace un momento, cuando tenemos unas decisiones, digo yo, parches, entonces no es la apertura, decir, el libre acceso a la universidad, termina siendo muy general y luego lo que trasladamos es un problema a las universidades públicas, porque las universidades públicas en efecto tienen que generar este proceso. ¿Por qué? Porque si las universidades públicas no tienen los recursos, ¿dónde vamos a poder albergar a los bachilleres que pasan a la educación superior si no tenemos la infraestructura ni las condiciones operativas para recibirlo? Termina siendo una irresponsabilidad. Entonces, cuando tienes las acciones, es garantizar que también tenga el presupuesto, o las universidades públicas tengan pues todo el esquema de cómo hacer un proceso de admisión. Ahora, nuevamente, este libre acceso es poder garantizar dentro de la oferta académica qué es lo que se necesita de formación de los bachilleres para luego garantizar que tengan plazas de trabajo. Pero hoy en la realidad, Fabricio, la oferta académica hoy está desvinculada de la necesidad que tiene el sector productivo. Entonces, solo vemos un tema en campo: ¿cuánto realmente se puede potenciar el desarrollo de técnicos para poder mejorar la productividad en tierra? Sin embargo, tenemos una migración
más bien de los bachilleres que están en las zonas rurales o cantones hacia la ciudad, y lo concentramos en aquella formación profesional de las denominadas formaciones tradicionales. Entonces tenemos una saturación en el mercado de profesionales con profesionales que no los podemos insertar en su área de formación en la parte laboral. Entonces, si toca esta revisión, y lo he mencionado en otras entrevistas, no es un tema independiente, no es un tema de una idea de personas, no podemos continuar actuando de esa manera. Tiene que ser un proceso integrado donde trabajamos con la academia, con la empresa, desde el gobierno, para poder establecer estas líneas de formación y orientar a los bachilleres a que puedan, dentro de estas necesidades que tiene el Estado, evaluar sus competencias para que se puedan vincular en una formación que luego garantice bueno, que ellos tengan una plaza laboral. ¿Cuál es el perfil de profesionales, el perfil profesional que requiere el Ecuador, dejando de lado tal vez las carreras tradicionales como administración de empresas, como derecho, como comunicación social, como filosofía, como medicina, ya? ¿Cuál es el perfil de profesionales hoy que necesita el Ecuador desde su óptica, doctora Nori Pinela? Necesitamos generar o empezar el equilibrio, también orientando los aspectos de producción, no solo de la parte agrícola, que estaba muy desatendida y que hoy necesitamos formación en ese campo, y realmente el número de formación es muy pequeño, pero al mismo tiempo son acciones paralelas, es decir, también necesitamos generar inversiones y condiciones dentro del desarrollo del agro para que podamos tener a los profesionales trabajando en su campo laboral. Entonces, y esto que es muy complejo, porque lo escuchaba hace un momento de las propuestas que hay en campaña y finalmente de lo que se ejecuta cuando hay un gobierno. Yo aquí he sido muy enfática, porque yo no tengo ningún interés partidista ni estoy ligado a ninguna tendencia o movimiento político, por lo tanto también lo visualizo desde aquellas posturas, desde lo técnico y por supuesto de lo pragmático, de lo práctico, que se puede establecer un cambio que necesita el país, Fabricio. Por lo tanto, todas estas acciones integradas, que son integradas entre educación y también las acciones que hay dentro de poder generar o dinamizar la matriz productiva. Entonces, lo que sí es cierto es que hoy hay una saturación en cuanto a plazas laborales versus a profesionales en el campo de administración de derecho, y necesitamos encontrar esos equilibrios, como también necesitamos encontrar e identificar dónde se pueden hacer especialidades. Lo que hoy tenemos médicos, tenemos formación de médicos generales, y luego usted puede encontrar que un médico o médico graduado, médico general, no puede o no está ejerciendo su profesión porque no tiene una plaza laboral. Y en contraparte hay otra necesidad, no tenemos especialistas, no hay las especialidades médicas que se pueda realmente abordar, y entonces tenemos las deficiencias que hay de técnicos en los hospitales, es que no tenemos especialistas. Entonces, tenemos médicos generales, pero no especialistas, y cuando ya necesitamos esta atención enfocada en un requerimiento del paciente, entonces nos debilitamos en el sistema de atención porque no tenemos al profesional. Ahora, esto le pregunto, doctora Pinela, ¿esto es exclusivo de la universidad pública o también la universidad privada? Usted viene del mundo de la educación superior privada. ¿Se podría el sector privado de la educación superior sumarse a esa planificación de gobierno que repercute en una política de Estado? Es que debe sumarse la educación superior particular a este proyecto y no es independiente. Hoy, Fabricio, no actúa de manera independiente, y la universidad privada en el Ecuador hoy representa todo aquel aspecto que no ha podido subsanar el gobierno a través de la propuesta de la oferta académica en la universidad pública. Hoy termina siendo la universidad particular o privada la que da el soporte para que el sistema pueda tener un equilibrio. No tenemos que ver o satanizar el hecho de que si no es pública y las privadas son negativas, aportan de manera significativa. Todo el sistema de educación superior particular hoy aporta a través de los sistemas de becas, a través de mecanismos que hay, pensiones diferenciadas, y con ello se da la oportunidad de que bachilleres puedan realmente iniciar su proceso de formación. Por supuesto que requiere de un esfuerzo muy grande de las familias, eso es indudable, pero hay el ejemplo de las instituciones de educación superior particular que dan este apoyo a todo el sistema de educación superior y que no puede ser abordado de manera íntegra por el público.
Lo que es importante es que no podemos hacer es dividir o clasificar. Esa es la visión con la cual no podemos ver a la educación. Usted tiene conocimiento, Nori, usted tiene conocimiento, al menos eso es lo que se sabe, que el Estado central, el gobierno, le debe la devolución del IVA a las universidades. ¿Usted cree que el gobierno debe devolver el IVA a las universidades? Bueno, debe cumplir aquello que está dispuesto entre los mandatos, ¿no? También hay otras realidades y aquí se asocian los problemas de la caja fiscal, Fabricio, y no podemos tapar el sol con un dedo, es una realidad. Hoy el Ecuador tiene un problema de su caja fiscal, por lo tanto es flujo, es el disponible. Entonces, hay acciones que se han venido postergando, producto de todas las administraciones o gobiernos anteriores, entonces que hoy tienen una consecuencia y que habrá que analizar cómo se hace este equilibrio y cumplir con estos pendientes que se tienen. Pero también otra realidad, y ahí viene el desarrollo del llevar y de la función ejecutiva como tal. Entonces, el gobierno debe dar esas prioridades, Fabricio. Y en este gobierno siguiente, que es un gobierno de transición, tiene que quedar claro que cuando hablamos de establecer, y es la propuesta de Yacu Pérez, Nori Pinela, este binomio, es que en este establecer las bases, Fabricio, sería una demagogia decir que en este corto tiempo todos los problemas que tiene hoy el país se los va a abordar. Lo que sí es claro es que si estamos comprometidos con el país en poder establecer estas bases de la acción específica, seguridad, educación, de aquellos claves que pueda generar ese plan nacional con el cual existe una continuidad y que el pueblo ecuatoriano obligue a sus mandantes a que se cumplan. O sea, eso es lo que buscamos en la proyección de país. No podemos continuar con un plan de trabajo de un gobierno o de una postura personal, caudillista, partidista, que es lo que le ha causado daño al Ecuador. Y ese es el llamado a la población ecuatoriana de que se pueda tomar conciencia y reflexionemos en qué punto hoy se encuentra el Ecuador y del cambio que debemos dar. Usted ha señalado... Somos nosotros como ciudadanos los que debemos promoverlo y exigir ese cumplimiento. Doctora Pinela, usted ha señalado que el Ecuador enfrenta un grave problema fiscal, un complicado problema fiscal, y que va a necesitar recursos. No hay un contrasentido, en cambio, con la postura de ustedes, del binomio Pérez-Pinela y de la alianza Claro que se puede, de respaldar la postura de que el petróleo del bloque 43 en los campos ITT se mantenga bajo tierra. Le hago esta pregunta porque, claro, el gobierno ha advertido y algunos de sus adversarios políticos, de los candidatos, han advertido que el Estado podría perder 1.200 millones de dólares. Noto que no todo el mundo se pone de acuerdo con la cifra, pero el gobierno habla de 1.200 millones de dólares, otros hablan de un poco más, otros hablan de un poco menos, pero son recursos que tal vez requiere la caja fiscal. A propósito de lo que usted señala, que hay necesidades fiscales que hay que cubrir, doctora. Sí, con respecto a esta pregunta, Fabricio, es importante que profundicemos qué se trata de los dos aspectos. Hay dos aspectos. Hay uno, el ingreso que se genera producto de la exportación, por supuesto, se extrae, se explota, y esos son 1.200 millones de dólares que se estima de ingresos anuales. Y cuando hablamos de estos 1.200 millones, hablamos de divisas. Esto tiene que ver con aquellos flujos que motivan, incentivan y que sostienen la dolarización. Ese es un aspecto. Pero esos 1.200 millones es el circulante para sostener la dolarización. Lo otro es lo que recibe directamente y que ingresa a la caja fiscal, producto de lo que recibe Petroecuador, que descuenta los costos, y eso es lo que va netamente a la caja fiscal. Entonces, hay que hacer estas diferencias cuando los mencionamos. El uno es una acción de flujo que ayuda a sostener con divisas, va a balanza de pago ese registro, y el otro es netamente a lo que va a la caja fiscal dentro de lo que maneja el presupuesto general del Estado. Entonces, estas diferencias son claras, porque luego lanzar un número y cómo se va a compensar pudiera resultar muy suelto en palabras, y realmente hay mucho en el cual hilar. Ahora, la postura que debe tener, y que estoy convencida que los binomios se deben asumirlos con responsabilidad y cada quien responde por sus declaraciones, es que independientemente de cuál fuera la decisión del pueblo ecuatoriano, es estar preparados. En este caso, nuestro binomio es, ante esa posibilidad,
La posibilidad de la consulta tiene una opción de ganar un sí y es mantener que se mantenga el recurso natural bajo tierra, o un no y es que continúen los procesos y los contratos. Pero si llega a ganar el sí, ¿cómo suplimos esos recursos? ¿Cuál es el plan que tiene el binomio Yacu Pérez, Noli Pinela, en el evento de que la consulta gane el sí? Sí, una de las acciones en el caso que ganara el sí, y lo hemos analizado en la parte técnica, es un flujo adicional que se puede obtener a través de la administración de OCP, que pase a gestión directa de Petroecuador, implicaría un ingreso adicional de 117 millones de dólares aproximadamente, que van directo a la caja fiscal. Como una de las acciones, Fabricio, hay que evaluarlo, porque también es cierto que de ganar el sí, no es que al siguiente día de las elecciones o de la consulta popular esto se implementa. Hay un proceso de transición que probablemente es todo el tiempo del gobierno de transición para poder generar el esquema de la salida que hay con relación a la acción hoy que está administrada por una empresa y que tiene que hacer retiro de plataformas, costos de retiro de plataformas. O sea, también hay que ser muy realistas. Las muy posibles y alta probabilidad de demandas que recibe el Estado, que también son costos. Entonces, todo ese proceso de evaluación es lo primero, respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano y prepararse para que en ese periodo que tiene que haber también la normativa interna de cómo va a ser esta salida, pues prepararnos para generar estas otras alternativas. Una que le menciono es esta, pero habrá que evaluar otras con relación al tema de negociación de bonos verdes en el mercado internacional, poder analizar si este que es un mecanismo de stock compensa una postura hoy de flujos, y sobre todo analizar cuáles serían las alternativas para ir migrando en cuanto al tema de dejar uso de fósiles, a qué otra acción debe entrar el gobierno. Entonces, son tiempos que se generan para esta postura, pero estar claro que de manera inmediata no va a dejar de percibirse los ingresos, y que hay un tiempo para hacer la ejecución de esa salida, de hacerla, continuar la extracción en el caso de que gane el sí. Y si, digamos, ustedes sigan al gobierno, ustedes mantendrán estos compromisos internacionales sobre las Galápagos, que en las últimas semanas generaron controversia porque hay sectores que advierten que se ha comprometido la soberanía de las Galápagos a partir de un compromiso de carácter internacional. Bueno, aquellos acuerdos como el caso de Galápagos consideramos que es una iniciativa positiva. Siempre hay un tema de discusión de las visiones y perspectivas que se tengan de los temas, y eso es lo que representamos este binomio. Lo hemos dicho de manera clara, de que representamos la realidad del Ecuador en la diversidad, de que podemos tener diferencia de criterios, pero que sobre todo vamos a pensar en un Ecuador y por lo tanto la conciliación o esos consensos. Pero es respetar todos aquellos mecanismos y acciones que han dado un resultado, y que está también en esa línea de poner, y también acá, más allá de, por supuesto, de la postura clara y de las convicciones y su lucha de Yacu Pérez, y es también comprender que todos quienes hacemos miembros de Naciones Unidas estamos alineados dentro de las acciones de gobierno, aquellas definiciones del año 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, es ese trabajo que tiene que ir siendo programado y planificado, de ver las alternativas que, sin que implique dejar de generar fuentes de ingresos y entender que es un sistema que vaya a empobrecer a Ecuador, jamás es esa visión, sino buscar aquellas alternativas que puedan compensar hoy el gran uso de fósiles con otras alternativas, pues digamos, de mayor sostenibilidad, que implican también un mayor cuidado ambiental, pero es garantizar que hoy las generaciones puedan tener un entorno donde se pueda desarrollar, pero también las futuras. Esa es la responsabilidad que debemos tener todas aquellas personas que estamos justamente dentro de esta responsabilidad tomada de dirigir a un país, ¿no? En el caso que el gobierno del pueblo ecuatoriano así lo decide. Doctora Pinela, ¿tienen ustedes una posición sobre esta propuesta de la comisión que fue integrada por el presidente de la República para preparar una reforma al sistema de pensiones? Entiendo que le entregaron ya al presidente Lasso los resultados de ese estudio, y se plantea elevar de 30 a 35 años el tiempo de imposiciones, mantener la edad, pero elevar el tiempo de imposiciones para poderse jubilar. ¿Cómo le ve usted eso?
Bueno, hoy debe hacerse público, hoy 4 de julio debe hacerse público este informe. Creo que es importante poder ver qué es lo que se plantea. Inicialmente en las revisiones, Fabricio, yo quiero aquí ser muy cauta. Creo que es importante tener el insumo para poderlo visualizar. Hay una realidad que hoy se tiene en la administración y la realidad que tiene el IES. En primera instancia no es un tema de incrementarlo, sino más bien cómo optimizar dentro de la realidad que se tiene hoy el tema de los recursos, ¿no? Nuevamente, y ver qué otras acciones y mecanismos podemos tener desde las decisiones de política pública y definiciones del gobierno en cuanto a manejar y poder tener una propuesta para mejorar la administración del IES y esta realidad que hoy tiene de su déficit actuarial. Y con esto cierro. Yacu Pérez es un hombre que se ha, digamos, caracterizado por decirse a sí mismo como una persona de izquierda. ¿Usted ideológicamente qué espectro se ubica? Sí, me lo han hecho estas preguntas anteriormente y lo voy a continuar ratificando, Fabricio. Si hay un motivo por el cual acepté la invitación de Yacu Pérez como binomio y en la propuesta que se tiene de este Plan Nacional para construir el nuevo Ecuador, es esta tercera vía. Y esta tercera vía es exactamente tomar aquellas posturas, tanto de lo que se puede nominar la derecha o la izquierda, que finalmente sea lo que quiere hoy el pueblo ecuatoriano. Quiere trabajo, quiere seguridad, quiere tener educación, que sus hijos accedan al sistema de universidades, la educación superior, los cupos, los accesos, quiere tener pues la seguridad de una plaza laboral. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Si nosotros hoy le consultamos, Fabricio, si quiere una postura izquierda-derecha, lo que va a responder es que quiere esto: educación, seguridad, trabajo. Entonces, no es un tema de ideología. Hoy el Ecuador necesita trabajar, primero tener un gobierno de decisiones, ser firme ante posturas claras como corrupción. No podemos continuar siendo un Ecuador manejándonos a través de corrupción y Sí, pero la adopción de una política pública de alguna manera tiene un componente ideológico. Es decir, está claro que todos, derecha, izquierda, centro, vamos a estar de acuerdo en conceptos básicos como generación de empleo, lucha contra la corrupción. El tema es cómo. Y qué sé yo, en el tema económico hay visiones, en el tema de generación de empleo hay otras visiones, en el tema social hay otras visiones, en el tema de seguridad social hay otras visiones. Por eso yo le preguntaba si usted se ubica igualmente como su compañero de fórmula en un espectro del centro hacia la izquierda, doctora Pinela. No, yo me ubico en un esquema del centro y ver realmente aquellas condiciones que pueden generar las mejores oportunidades para el Ecuador, Fabricio. Yo creo que todos los extremos terminan siendo negativos, incluso si lo analizamos en cualquier otra postura y circunstancia de la vida que tiene un ser humano. Por lo tanto, es aquellas situaciones que hoy pueden sumar. En una política de Estado, probablemente de lo que hoy vemos y que lo hemos analizado que requiere el país, es tomar un aspecto de los unos, de los denominados derecha o de izquierda, y que en ese balance es lo que hoy necesita el Ecuador, porque tampoco es tomar fórmulas o replicar, es tomar las experiencias de otros países, pero luego cuando lo trasladas a la realidad del Ecuador, probablemente de esa experiencia positiva pueda adaptarse un 50% y tal vez desde una visión de derecha o de otra. O sea, es realmente un tema, y aquí sí quiero ser muy enfática, es aquellas decisiones que hoy necesita el país. Teniendo estas visiones, nosotros podemos tener ya una visión más alineada a la izquierda. Probablemente yo lo veo desde una visión que esté en ciertos temas alineados más a la derecha. Y yo decía el símil, aquello que implica poder fortalecer y darle el entorno de seguridad jurídica para el desarrollo de la empresa privada, por supuesto que es positivo. Como también es positivo garantizar el derecho de los trabajadores y el cumplimiento de las leyes. Por lo tanto, termina siendo este equiparar o este equilibrio de dos visiones que se puedan tener para el desarrollo, verlo de cómo se lo propone dentro de una política pública. Correcto. Doctora Noli Pereira, valoro su gentileza en atender esta entrevista y ojalá que la próxima, si está por acá por Quito, nos visite en la cabina. Muy gentil, gracias. Gracias a usted, Fabricio. Un buen día, gracias a todos. Muy amable a Nori Pinela, quien es compañera de fórmula de Yacu Pérez Guartambrel de la Alianza Claro que se puede. 7:39 en la mañana. Al volver, Esther Cuesta, ex asambleísta de Revolución Ciudadana y candidata a la próxima Asamblea Nacional por los ecuatorianos residentes en el exterior, aquí en A Primera Hora. Primera Plana,
Todas las noticias, todas las voces.